Los grilletes hicieron clic al cerrarse, un sonido que resonó más fuerte que las sirenas que aullaban en el aire húmedo de Georgia. El ayudante Bo Miller creyó haber atrapado a un criminal de carrera, un hombre de color al volante de un lujoso SUV por el condado de Oak Haven, con una lengua demasiado afilada. No sabía que el hombre en el asiento trasero no era un traficante de drogas, era el teniente general Daniel J. Washington, un general de 3 estrellas que supervisaba la logística de la mitad de la costa este. Miller sonrió con sorna mientras arrojaba el teléfono del general sobre el salpicadero, ignorando que un único protocolo omitido estaba a punto de desencadenar una llamada al Pentágono que desmantelaría todo su departamento. El karma no venía, ya estaba aquí. El calor de mediados de julio en el condado de Oak Haven, Georgia, era un peso físico que presionaba el asfalto hasta que brillaba en un espejismo de aceite y humedad. Era el tipo de calor que acortaba el temperamento y la paciencia. Para el teniente general Daniel J. Washington, sin embargo, el calor no era nada. Había soportado las arenas abrasadoras de Kuwait, las selvas húmedas del Pacífico, durante ejercicios de entrenamiento conjuntos y la asfixiante presión de las salas de conferencias del Pentágono. Este era un viaje casual en su Mercedes Wagon plateado civil por la Ruta 27. Se suponía que sería su descompresión. Daniel era un hombre de hábitos precisos. A sus 58 años, su cabello empezaba a encanecer en las sienes, cortado al ras, al estilo militar que no había cambiado desde que era cadete en West Point. Vestía un impecable polo azul marino y pantalones caqui. Hoy no había medallas en su pecho, ni estrellas en sus hombros, solo la tranquila confianza de un hombre que comandaba 40,000 tropas y gestionaba un presupuesto mayor que el PIB de algunas naciones pequeñas. Se dirigía a Fort Benning para sorprender a su hijo Marcus, que se graduaba de la escuela de paracaidistas a la mañana siguiente. Consultó su velocímetro. 54 en una zona de 55. Daniel no infringía la ley. Él la hacía cumplir. 2 millas atrás, sentado a la sombra de un frondoso roble cerca del viejo puente de Miller's Creek, el ayudante del sheriff Bo Miller estaba en su patrulla, empapado de sudor en su uniforme. Bo tenía 32 años, con un rostro que parecía permanentemente fruncido desde la escuela secundaria. Era el tipo de policía del que los lugareños advertían a los forasteros, el tipo que veía la placa no como un escudo, sino como una licencia de caza. Bo estaba aburrido. La cuota del mes era baja, y el sheriff Clayton lo presionaba por los ingresos de las multas. Tomó un sorbo de Mountain Dew tibio y entrecerró los ojos hacia el radar. Entonces el wagon plateado pasó deslizándose. Bo se enderezó. Un coche así no pertenecía aquí. No en Oak Haven. Ese era un vehículo de $150,000. Y mientras pasaba, Bo vislumbró al conductor. Bueno, se dijo Bo para sí mismo, poniendo el coche en marcha. ¿Qué tenemos aquí? No vio a un oficial militar condecorado. No vio a un padre orgulloso de su hijo. Vio a un hombre de color en un coche que costaba más de lo que Bo ganaría en 3 años. En la estrecha y prejuiciosa visión del mundo de Bo, esa ecuación solo tenía una solución: narcóticos. Salió disparado a la autopista, con la grava salpicando detrás de sus neumáticos. No encendió las luces inmediatamente. Quería seguirlo. Quería ver sudar al conductor. Se acercó peligrosamente al parachoques del Mercedes, llenando agresivamente el espejo retrovisor con la parrilla de su Dodge Charger. Dentro del Mercedes, Daniel miró al espejo. Vio la postura agresiva de la patrulla. Sus instintos de combate, perfeccionados durante 3 décadas de servicio, no se encendieron por miedo, sino por conciencia táctica. Táctica de intimidación de ir muy pegado, pensó con calma. Mantener la velocidad, mantener la posición en el carril. Daniel pisó suavemente los frenos, lo justo para encender las luces, indicando al oficial que se retirara. Eso era todo lo que Bo necesitaba. Frenar bruscamente a un oficial. Bo sonrió, apretando el interruptor. Las luces rojas y azules explotaron, perforando la bruma del final de la tarde. La sirena chirrió una vez, un sonido de autoridad que exigía sumisión. Daniel suspiró. Una larga y cansada exhalación. Señaló a la derecha.
redujo la velocidad gradualmente y se detuvo en el estrecho arcén de grava, asegurándose de estar lo suficientemente alejado de la carretera por seguridad. Puso el coche en punto muerto, bajó las 4 ventanillas, un procedimiento estándar para tranquilizar a un oficial, y colocó sus grandes manos en el volante a las 10:02. Esperó. Vio en el espejo lateral cómo el ayudante Miller salía de la patrulla. El ayudante no caminó. Se pavoneó. Su mano ya flotaba cerca de su funda, el seguro desabrochado. No se acercaba a una parada de tráfico, se acercaba a una redada. Miller no se acercó a la ventana inmediatamente. Se detuvo en la luz trasera, tocándola con el pulgar, una vieja superstición, para dejar una huella dactilar, y luego se inclinó, asomándose al asiento trasero a través del cristal tintado. Caminó lentamente, intentando desestabilizar al conductor. Cuando Miller finalmente llegó a la ventana, no dijo hola, no pidió la licencia y el registro. «¿De quién es este coche, chico?», preguntó Miller, con la voz empapada de un falso acento sureño casual que apenas enmascaraba el veneno debajo. Daniel giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran oscuros, inteligentes y completamente indiferentes. Había sido interpelado por senadores, señores de la guerra y presidentes. Un sheriff adjunto con tabaco en el labio no lo iba a desestabilizar. «Este vehículo me pertenece, oficial», dijo Daniel, su voz un profundo barítono, calmado y nivelado. «¿Hay alguna razón para la parada?» «¿Te he hecho una pregunta?», espetó Miller, acercándose con la mano apoyada en el marco de la puerta. «Y como yo lo veo, un coche así no encaja en el perfil». «¿Tienes algún recibo de este viaje?» «El registro está en la guantera. Mi identificación está en mi bolsillo. Voy a buscarla ahora», declaró Daniel, anunciando sus movimientos. «No te muevas», ladró Miller, bajando la mano hacia su arma. «No te he dicho que te muevas». Daniel se congeló. Reconoció el tono. Era el tono de un hombre que había perdido el control de la situación porque nunca tuvo control de sí mismo. Esto era peligroso. «Oficial», dijo Daniel, «soy teniente general del Ejército de los Estados Unidos. Voy a buscar mi identificación militar. Le sugiero que baje la voz y declare la infracción». Miller se rió. Fue un sonido seco y quebradizo. «¿Un general? Te pareces más a un mensajero de los chicos de Atlanta. Sal del coche». «No voy a salir del vehículo por una infracción de tráfico», dijo Daniel con firmeza. «Ese no es el procedimiento estándar». «Yo decido cuál es el procedimiento», gritó Miller. Abrió la puerta de un tirón. «¡Sal ahora!». Daniel miró al ayudante. Vio el sudor en el labio superior de Miller, las pupilas dilatadas, la vena latiendo en su cuello. Sabía que cualquier movimiento brusco le daría a este hombre la excusa que estaba buscando desesperadamente. Lentamente, Daniel desabrochó su cinturón de seguridad. Salió del santuario con aire acondicionado del Mercedes hacia el sofocante calor. Se elevaba una cabeza más que el ayudante Miller. Daniel medía 6 pies y 3 pulgadas, construido como un linebacker que había mantenido su forma. Miller tuvo que mirar hacia arriba y eso solo lo enfureció más. «Gírate, manos en el capó», ordenó Miller. «¿Estoy bajo arresto?», preguntó Daniel. «Estás detenido por sospecha de robo de vehículo y resistencia a una orden legal», escupió Miller. «Ahora date la vuelta antes de que te haga darte la vuelta». Daniel se giró. Colocó las manos sobre el metal caliente de su propio coche. Sintió las manos ásperas del ayudante palparlo con más fuerza de la necesaria, revisando sus bolsillos, golpeando sus muslos internos. Miller sacó la cartera de Daniel. No miró la identificación interior, simplemente la arrojó sobre el capó. «¿Tienes drogas en el coche?», preguntó Miller, moviéndose hacia la puerta del conductor. «No doy mi consentimiento para un registro», dijo Daniel por encima del hombro. Miller hizo una pausa. Miró a Daniel con una mirada de pura malicia. «Huelo marihuana», mintió Miller con suavidad. «Eso me da causa probable. Quédate ahí y cállate». Daniel cerró los ojos por un breve segundo. Pensó en el teléfono en su bolsillo. Necesitaba hacer una llamada. Pero antes de que pudiera moverse, sintió el frío acero de los grilletes abofetear su muñeca derecha. «Estás nervioso», dijo Miller, retorciendo el brazo de Daniel a su espalda. «No me gusta lo nervioso». El sonido de los grilletes cerrándose envió una onda de choque a través del sistema de Daniel. Era una violación de la dignidad que ardía más que el sol de Georgia.
Era un hombre que había jurado lealtad a la Constitución. Un hombre que había llevado batallones a la boca de la muerte. Y aquí estaba, encadenado como un delincuente común, por un hombre que probablemente no podría aprobar el examen básico de aptitud del ejército. «Oficial», dijo Daniel, su voz bajando una octava, volviéndose mortíferamente tranquila. «Está cometiendo un error muy costoso. Le aconsejo que mire la identificación que acaba de arrojar sobre el capó». «No necesito mirar identificaciones falsas», gruñó Bob Miller, empujando a Daniel hacia la patrulla. «Puede contar su historia al juez el lunes. Hasta entonces, es nuestro invitado». «¿El lunes?» Daniel se tensó, plantando los pies. «Esto es viernes por la tarde. ¿Intenta retenerme sin cargos durante el fin de semana?» «La resistencia al arresto es un cargo», dijo Miller, empujando a Daniel de nuevo. Daniel no tropezó, pero se dejó mover. Luchar físicamente sería una sentencia de muerte. Conocía las estadísticas. Sabía cómo terminaba esta historia si se resistía. Tenía que luchar contra esto con el peso de la institución a la que servía. Miller abrió la puerta trasera del Charger y empujó la cabeza de Daniel hacia abajo bruscamente, demasiado bruscamente. La sien de Daniel rozó el marco de la puerta, un agudo pinchazo de dolor. «Cuidado con la cabeza», espetó Daniel. «Cuidado con la boca», replicó Miller, cerrando la puerta de un portazo. La parte trasera de la patrulla olía a vómito rancio y desinfectante industrial. La mampara era una jaula de malla metálica. Daniel se sentó torpemente, con las manos entumecidas a la espalda. Miró por la ventana mientras Miller regresaba al Mercedes. El ayudante no solo registró el coche, lo destrozó. Daniel observó con una rabia hirviente cómo Miller arrojaba su bolsa de lona sobre el asfalto. Su uniforme de gala, cuidadosamente empacado en una bolsa para la ceremonia de graduación, fue arrojado al polvoriento arcén. Miller abrió la guantera, dispersando papeles. Estaba buscando un arma o un ladrillo de cocaína, cualquier cosa para justificar la parada. Sin encontrar nada en la parte delantera, Miller se movió hacia el maletero. Sacó una caja rígida cerrada. «¡Abre el maletero!», gritó Miller a través del cristal, dándose cuenta de que no podía oír a Daniel. Regresó a la patrulla y abrió la puerta del conductor, asomándose. «¿Qué hay en la caja?» «¿Armas?» «Es propiedad del gobierno», dijo Daniel. «Contiene datos logísticos clasificados en una unidad encriptada. No tienes la autorización para tocarla y mucho menos para abrirla». Los ojos de Miller se iluminaron. «Clasificado, ¿eh? Me suena a tráfico». «Si intentas forzar esa caja», dijo Daniel, cruzando la mirada con el ayudante en el espejo retrovisor, «estarás violando la ley de seguridad nacional. No la toques». Miller se burló. «Yo soy la ley aquí, general. Puedo tocar lo que quiera». Miller regresó al Mercedes. Cogió su porra y rompió la cerradura de la caja rígida. Daniel se estremeció, no por miedo, sino por incredulidad. La caja contenía horarios sensibles de movimiento de tropas para la costa este. Estaba encriptada, sí, pero la manipulación física era un delito federal grave. Miller sacó un portátil y una pila de archivos con el sello alto secreto. Pasó por ellos claramente, sin entender ni una palabra de la jerga logística. Luego los arrojó al asiento del pasajero de su patrulla como si fueran periódicos viejos. Entonces Miller encontró el teléfono. El teléfono personal de Daniel estaba en la consola central. Miller lo cogió. «Veamos a quién llamas», murmuró Miller. Vio la foto de fondo. Daniel estrechando la mano del presidente de los Estados Unidos. Por un segundo, Miller se detuvo. La foto parecía real. El presidente parecía familiar. Pero la disonancia cognitiva es una droga poderosa. Miller se convenció de que era Photoshop. «Estos tipos falsifican todo», pensó. Identificaciones falsas, fotos falsas, todo. Caminó de regreso a la patrulla, arrojando el teléfono sobre su salpicadero, fuera del alcance de Daniel. «Tienes una llamada cuando lleguemos a la comisaría», dijo Miller, poniendo el coche en marcha. «Si los teléfonos funcionan». «Necesito mi teléfono ahora», dijo Daniel. «Estoy obligado a informar mi estado a mi comando». «No estás al mando de nada ahora mismo», dijo Miller, saliendo disparado a la carretera.
Dejó el Mercedes a un lado de la carretera con las puertas abiertas, el maletero abierto, las luces de emergencia apagadas. «Está dejando mi vehículo sin asegurar», exigió Daniel. «Hay propiedad gubernamental sensible allí dentro». «Los grúas vendrán», dijo Miller con desdén, «si todavía está allí cuando lleguen». Mientras la patrulla se dirigía a la cárcel del condado, Daniel cerró los ojos y comenzó a respirar rítmicamente. Respiración cuadrada. 4 segundos de inhalación, 4 de retención, 4 de exhalación, 4 de retención. Necesitaba bajar su ritmo cardíaco. Necesitaba pensar. Estaba en una zona muerta. El sheriff local, un hombre llamado Clayton, dirigía este condado como un ladrón. Daniel conocía el tipo. Si entraba en esa cárcel, sería procesado, desvestido y arrojado a una celda. Se perdería la graduación de su hijo. Pero peor aún, los datos de su portátil ahora estaban comprometidos por una violación de la cadena de custodia. Miró el salpicadero. Su teléfono se deslizaba mientras Miller tomaba las curvas demasiado rápido. No estaba cerrado. «Ayudante Miller», dijo Daniel, «quiero que me escuche muy atentamente. Mi nombre es Teniente General Daniel Washington. Reporto directamente a los jefes de Estado Mayor conjuntos. Si me lleva a esa cárcel, desencadenará una serie de eventos que no podrá detener. Le doy una oportunidad de detenerse, verificar mi identificación correctamente y resolver esto». Miller se rió. «Ustedes siempre tienen una historia. Conozco al alcalde, conozco al juez. ¿Conoce a los jefes de Estado Mayor? Claro. Y esta noche ceno con Elvis». «Esta es su última advertencia», dijo Daniel. Miller subió la radio. La música country sonó a todo volumen, ahogando la voz del general. 20 minutos después, llegaron al departamento del sheriff del condado de Oak Haven. Era un edificio bajo de ladrillo, con ventanas enrejadas. Miller arrastró a Daniel fuera del coche, paseándolo frente a otros 2 ayudantes que fumaban afuera. «Miren lo que atrapé», fanfarroneó Miller. «Dice que es un general conduciendo un G-Wagon. Probablemente se lo robó a un rapero de Atlanta». Los otros ayudantes se rieron. «¿Un general?», le saludó Bucky. «Va a aprender a saludar», dijo Miller, empujando a Daniel a través de las pesadas puertas de acero. Dentro, el aire estaba fresco y olía a café rancio. La sargento de registro, una mujer mayor llamada Mabel, con ojos cansados, levantó la vista. Vio a Daniel digno de pie, a pesar de los grilletes, sus ojos escaneando la habitación con precisión táctica. Vio la calidad de su ropa, vio la forma en que se comportaba, y vio algo que Miller no vio: el anillo de West Point en el dedo de Daniel. «Bo», dijo Mabel, su voz vacilante, «¿qué tienes aquí?» «Robo de vehículo, resistencia, sospecha de tráfico», enumeró Miller. «Regístrelo». «¿Nombre?», preguntó Mabel a Daniel. «Teniente General Daniel J. Washington», dijo Daniel claramente. «Número de servicio 04492 Bravo. Exijo mi derecho a contactar inmediatamente al Departamento de Defensa». Mabel escribió el nombre en la computadora. Sus ojos se abrieron de par en par. La pantalla parpadeó con un banner rojo. «Dot-Bip, nivel 5 de autorización. No detener». «Ve», susurró Mabel, su rostro perdiendo color. «Bo, ven a ver esto». «No necesito verlo», dijo Miller, desabrochándose el cinturón. «Bo, idiota. La computadora dice que es real. Dice que es...» Miller frunció el ceño. Rodeó el escritorio y miró la pantalla. Vio la foto del archivo. Era el hombre que estaba frente a él, pero con uniforme de gala, con 3 estrellas en cada hombro y un pecho lleno de condecoraciones. El estómago de Miller se hundió, pero su orgullo era un pesado ancla. «Fallo del sistema», murmuró Miller. «Hackers pueden hackear cualquier cosa hoy en día». «Quiero mi teléfono», dijo Daniel. «Ahora». Miller miró a Daniel. Miró la computadora. Tenía 2 opciones: disculparse y rezar por misericordia, o doblar la apuesta y esperar poder encontrar algo, cualquier cosa, para que los cargos tuvieran peso. Miller dobló la apuesta. «Pónganlo en la celda de detención», ordenó Miller. «Voy a registrar ese portátil. Si es un general, ¿por qué tiene archivos encriptados que no quiere que vea?» «Bo, no puedes tocar ese portátil», gritó Mabel.
Mírame. Miller agarró la bolsa del portátil que había traído y se dirigió furiosamente a la oficina trasera. Daniel se volvió hacia Mabel. Señora, parece una mujer sensata. Denme un teléfono. Si rompe la encriptación de esa unidad, los agentes federales estarán aquí en 1 hora y no llamarán a la puerta. Mabel miró al ayudante furioso, desapareciendo por el pasillo, luego al general. Metió la mano debajo del escritorio, sacó el teléfono de escritorio y lo deslizó por el mostrador. «Hazlo rápido», susurró. Daniel cogió el auricular. No marcó al 911. No marcó a un abogado. Marcó un número que sorteaba las centralitas. Un número que sonaba en un escritorio en un edificio de 5 lados en Arlington, Virginia. «Centro de comando del Pentágono», respondió una voz clara. Mayor Reynolds hablando. «Mayor», dijo Daniel, su voz tranquila pero helada. «Soy el teniente general Washington, código negro. Estoy siendo retenido ilegalmente por las fuerzas del orden locales en el condado de Oak Haven, Georgia. Materiales seguros comprometidos. Necesito que me conecte con la oficina del general Mattis y ponga en línea a los equipos Jack. Tenemos una situación». «Sí, general. Localizando su posición ahora. Espere». Daniel miró la cámara en la esquina de la sala de registro. «Karma», pensó. «Está a punto de llegar en un helicóptero Blackhawk». A 400 millas de distancia, en los suburbios del Pentágono, la atmósfera en el Centro Nacional de Comando Militar, MCC, pasó de la monitorización rutinaria a modo de crisis en el lapso de 3 segundos. El mayor Reynolds, un oficial de ojos agudos que supervisaba la logística doméstica para personal de alto rango, miraba fijamente su pantalla. La luz roja parpadeante no era un error, era una baliza. «Tengo un código negro», anunció Reynolds, su voz cortando el zumbido de los servidores y las conversaciones silenciosas. «La baliza del teniente general Washington se ha activado. Ubicación: Departamento del Sheriff del Condado de Oak Haven, Georgia. Estado: detenido». La sala quedó en silencio. El general Washington no era solo un oficial de logística, era uno de los arquitectos de la estrategia de defensa actual de la costa este. Poseía niveles de autorización que superaban a los de la mayoría de los senadores. Su portátil contenía las claves del reino en cuanto al movimiento de activos con capacidad nuclear a lo largo de la costa atlántica. «Detenido», gruñó el coronel Baxter, superior de Reynolds, acercándose, su café olvidado. «¿Por quién? ¿FBI? ¿Seguridad Nacional?» «Negativo, señor», tecleó Reynolds frenéticamente. «Fuerzas del orden locales, departamento del sheriff del condado de Oak Haven. Y, señor, el transpondedor de su portátil seguro acaba de registrar un evento de manipulación. Alguien está intentando forzar la carcasa». El rostro del coronel Baxter se puso pálido, luego rojo. «Consiga al general Harrison en la línea, consiga a los equipos Jack y consígame al comandante de la policía militar de Fort Benning. Eso está a solo 40 millas de Oak Haven. Diles que tenemos una situación de rehenes que involucra un activo de alto valor». «¿Situación de rehenes, señor?» «Si un paleto local está hackeando una unidad de alto secreto», gruñó Baxter, «eso es un acto de compromiso de la seguridad nacional. Desplieguen la fuerza de reacción rápida». De vuelta en Oak Haven, el aire acondicionado de la estación traqueteaba, pero no hacía nada para enfriar la temperatura creciente en la habitación. El sheriff Clayton, Big Clay, Higgins, entró por la puerta principal, sacudiendo la lluvia de su sombrero. Una tormenta se estaba gestando, oscureciendo el cielo de Georgia. Clayton era un hombre enorme, de 60 años, con antecedentes de problemas cardíacos y el deseo de retirarse tranquilamente. Dirigía su condado con una mezcla de corrupción y pereza, pero sabía dónde estaban los límites. Vio el wagón plateado aparcado torpemente en el depósito de coches, con las puertas aún abiertas, la lluvia empezando a empapar el caro cuero. Frunció el ceño. Dentro vio a Mabel, la sargento de registro, pálida y temblando detrás del cristal. Observó al ayudante Bo Miller sentado en su escritorio con un destornillador y un martillo, intentando forzar la apertura de una caja negra reforzada y rígida. También vio al hombre en la celda de detención. Clayton se detuvo. Él conocía a la gente. Él conocía la autoridad.
y el hombre sentado en el banco de metal en la celda, mirando la pared con una calma meditativa, irradiaba más autoridad que nadie que Clayton hubiera conocido jamás. «Ve, Clayton», dijo, con la voz grave y retumbante. «¿Qué haces con ese destornillador?» «Jefe», Miller levantó la vista sonriendo. «Atrapé a uno grande, un traficante de drogas que conducía ese lujoso carro de afuera. Una identificación falsa dice que es general. Solo estoy tratando de entrar en su caja de botín, probablemente llena de efectivo o producto». Clayton caminó hacia el escritorio, cogió la identificación que Miller había tirado a un lado, miró el holograma, sintió el peso de la tarjeta, miró el nombre: Teniente General Daniel J. Washington. El corazón de Clayton dio un vuelco. Miró la funda de portátil que Miller estaba arañando. Tenía una pegatina en la parte inferior. Propiedad del gobierno de Estados Unidos. Penalización por uso no autorizado. 20 años de prisión. «Ve, Clayton», dijo, su voz temblando ligeramente. «¿Le hiciste un registro?» «Mabel lo hizo. Los ordenadores fallaron. Dijo que era un VIP». Miller se burló. «Los ordenadores se equivocan». Clayton miró a Mabel. Ella negó con la cabeza frenéticamente, pronunciando la palabra «real» con los labios. Clayton caminó lentamente hacia la celda de detención. Agarró los barrotes. «Disculpe», dijo Clayton. Daniel giró la cabeza lentamente. «Sheriff, supongo que usted es el oficial de mayor rango aquí». «Lo soy», dijo Clayton. «Clayton Higgins. Parece haber un malentendido». «No hay malentendido», dijo Daniel. «Su ayudante me arrestó sin motivo, me agredió, me negó asistencia legal y actualmente está cometiendo un delito federal al intentar violar propiedad gubernamental clasificada. Hice una llamada hace 5 minutos. Si fuera usted, abriría esta puerta». «Está mintiendo, Clay», gritó Miller desde el escritorio. «No lo dejes salir. Es un estafador». Clayton miró a Daniel. Vio el anillo de West Point. Vio la postura. «Ve». «Clayton», ladró. «Baja el destornillador». «Pero bájalo», rugió Clayton. De repente, sonó el teléfono en el escritorio de Mabel. Era un sonido agudo y penetrante. Mabel lo cogió. «Sheriff de Oak Haven». Se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Le tendió el teléfono a Clayton. Es el gobernador». Clayton miró fijamente el teléfono. «¿El gobernador de Georgia?» «Sí, y está gritando». Clayton cogió el teléfono. «Hola, Higgins». La voz al otro lado era inconfundible. «¿Qué demonios está pasando ahí abajo? Acabo de recibir una llamada del secretario de Defensa. ¿Tiene al general Daniel Washington en una jaula?» Clayton sintió que la sangre abandonaba sus piernas. «Gobernador, mi ayudante». «No me importa tu ayudante. El secretario de Defensa me dijo que si ese general no es liberado en 5 minutos, van a designar su departamento de sheriff como una entidad hostil. ¿Sabe lo que eso significa, Higgins? Significa que viene el ejército. Arregla esto ahora». La línea se cortó. Clayton dejó caer el teléfono. Miró a Miller. «Sácalo», susurró Clayton. «¿Qué?», preguntó Miller. «Sácalo ahora», gritó Clayton, su cara poniéndose morada. «Y dale su maldito ordenador». El ayudante Miller se movió con una lentitud hosca, confundido y enfadado. No entendía por qué todos estaban entrando en pánico, así que el tipo tenía amigos. ¿Y qué? Seguía siendo un sospechoso a ojos de Miller. Miller agarró las llaves y caminó hacia la celda. Introdujo la llave en la cerradura y la giró. «Eres un chico con suerte», siseó Miller mientras la puerta se abría. «El sheriff no tiene agallas, pero te estoy vigilando». Daniel se levantó. Se ajustó la camisa polo. Salió de la celda encarándose a Miller. No dijo nada al ayudante. Caminó directamente hacia el sheriff Clayton. «Mi propiedad», dijo Daniel. Clayton se apresuró hacia el escritorio. Agarró el portátil, la cartera y el teléfono. Se los entregó a Daniel con manos temblorosas. «General», tartamudeó Clayton. «Yo lo siento. El ayudante Miller es joven, está demasiado celoso. Podemos retirar todos los cargos. Puede irse». «No hay daño, ¿verdad?» Daniel examinó la funda del portátil. La cerradura estaba destrozada, la carcasa de plástico profundamente arañada. Miró el teléfono. Miró a Clayton. «No hay daño», repitió Daniel. «Sheriff,
El daño es que un dispositivo seguro que contiene protocolos de defensa nacional ha sido manipulado por un civil no asegurado. Eso es una violación. El daño es que un oficial general de los Estados Unidos fue secuestrado. ¿Secuestrado?, se burló Miller. Arrestado. La detención ilegal es secuestro, dijo Daniel. Y el ejército de los Estados Unidos no negocia con secuestradores. Daniel miró su reloj. Deberían estar aquí. ¿Quién?, preguntó Clayton, con sudor cayendo por su cara. La respuesta no llegó en palabras, sino en sonido. Comenzó como un bajo zumbido, haciendo vibrar el café y las tazas sobre los escritorios. Luego creció un rítmico whump, whump, que sacudió los cristales de las ventanas en sus marcos. No era un helicóptero, era una formación. Luego llegó el rugido de los motores en la carretera. «¿Qué es eso?», susurró Mabel. Daniel caminó hacia la ventana delantera y miró a través de las persianas. «Eso, mi amigo, es el regimiento de Rangers 75 y la policía militar de Fort Benning». Afuera, la escena era apocalíptica para un pequeño departamento de sheriff de un pueblo. 2 helicópteros Black Hawk descendieron en picado sobre los cables eléctricos, la corriente de sus rotores levantando una nube cegadora de polvo y lluvia. Se cernieron agresivamente sobre el aparcamiento, con francotiradores claramente visibles en las puertas laterales, sus rifles apuntando al edificio del sheriff. Simultáneamente, 3 Humvees y un SUV táctico negro chirriaron en el aparcamiento, bloqueando la salida. Soldados fuertemente armados con equipo táctico completo salieron a toda prisa de los vehículos. No se movían como policías, se movían como depredadores, precisos, rápidos, aterradores. «Oh, Dios mío», susurró Miller, su arrogancia finalmente destrozada. La puerta principal de la estación no se abrió. Fue pateada y se abrió. 6 soldados irrumpieron, rifles en alto, luces tácticas barriendo la sala. «¡Manos!», gritó el soldado principal. «Muéstrenme sus manos ahora, ahora, ahora». El sheriff Clayton levantó las manos tan rápido que casi se dislocó un hombro. Mabel se lanzó debajo de su escritorio. El ayudante Miller, aturdido, instintivamente llevó la mano a su cinturón, no para sacar su arma, sino por un hábito nervioso. «¡No lo hagas!», rugió un soldado. 2 puntos rojos láser aparecieron instantáneamente en el pecho de Miller. «¡Soy un policía!», gritó Miller, congelándose. «Eres una amenaza», gritó el soldado. «Al suelo, boca abajo, manos detrás de la cabeza». Un coronel alto y de anchos hombros, con uniforme de fatiga, entró detrás de los soldados. Escaneó la sala, ignorando a los aterrorizados policías locales. Sus ojos se posaron en Daniel. El coronel se cuadró y saludó. «General Washington, coronel Vance, Tercera Brigada de MPE. ¿Está herido, señor?». Daniel devolvió el saludo lentamente. «No estoy herido, coronel, pero tenemos una situación importante con respecto a la seguridad de mi equipo». Daniel señaló con el dedo a Bo Miller, que ahora estaba siendo atado con bridas por 2 soldados en el suelo de linóleo. «Ese hombre», dijo Daniel, con la voz resonando con finalidad, intentó acceder a la unidad cifrada después de ser advertido de su clasificación. También agredió a un oficial superior. El coronel Vance se volvió hacia Miller. La expresión en el rostro del coronel era de pura repulsión. «Sheriff», dijo el coronel Vance a Clayton, que temblaba contra la pared. «Estoy asumiendo la jurisdicción de esta escena bajo la Ley de Seguridad Nacional. Su ayudante no irá a la cárcel del condado. Viene con nosotros, con usted». Clayton chilló. «¿A dónde?». «Custodia federal», dijo Vance. «Leavenworth tiene una celda de detención para terroristas domésticos y aquellos que comprometen la seguridad nacional. Lo resolveremos allí». Miller comenzó a forcejear. «No pueden hacer esto. Soy un ayudante. Clayton, diles que esta es mi jurisdicción». Daniel se acercó a Miller. Se agachó, acercando su cara al oído del ayudante. «Pediste un recibo por mi coche», susurró Daniel. «Preguntaste a quién conocía». «Bueno, ayudante, conozco a las personas que escriben las leyes que pretendías hacer cumplir y estás a punto de aprender que la insignia en tu pecho es solo un trozo de latón en comparación con el juramento que hice». «Sáquenlo de aquí», ordenó Vance. Mientras los soldados arrastraban a un Bo Miller, gritando hacia la lluvia,
Hacia los Humvees que esperaban, Daniel se levantó y se volvió hacia el sheriff. «Sheriff Higgins», dijo Daniel con calma, «le sugiero que llame a su abogado. El Departamento de Justicia realizará una auditoría completa de las paradas de tráfico y arrestos de su departamento durante los últimos 10 años. Si hay un patrón de perfilación, y sospecho que lo hay, se unirá a su ayudante». Daniel recogió su maltratada funda de portátil. «Coronel», dijo Daniel, «tengo una graduación a la que asistir. Mi hijo David se convertirá en paracaidista mañana. No me gustaría llegar tarde». «Señor», dijo el coronel Vance, «hemos asegurado su vehículo, pero francamente, señor, el G-Wagon está comprometido. No podemos dejarle conducirlo hasta que se inspeccione en busca de micrófonos. Tenemos un transporte listo para usted». «Muy bien», dijo Daniel. Salió de la estación, flanqueado por el coronel. La lluvia había parado, dejando el aire fresco. Los soldados saludaron a su paso. El sheriff Clayton se deslizó por la pared, sentándose en el suelo, escuchando el sonido de su carrera, terminando mientras el convoy rugía. El sol de la mañana sobre Fort Benning era marcadamente diferente de la neblina húmeda de la parada de carretera del día anterior. Era nítido, dorado, e iluminaba los cuidados recintos de desfile, donde 500 soldados estaban en perfecta formación. El teniente general Daniel J. Washington estaba sentado en el palco VIP, su uniforme de gala impecable, su pecho adornado con una hilera de condecoraciones que contaban la historia de 30 años de servicio. A su derecha estaba el comandante de la base, el mayor General Harrison. A su izquierda, una silla vacía donde habría estado su esposa si no hubiera fallecido 3 años antes. Daniel observaba el campo a través de gafas de sol oscuras de aviador. Hoy no miraba la formación como un comandante. Buscaba un rostro. En la tercera fila, de pie, rígido en posición de atención, estaba el soldado de primera clase David Washington. David no sabía que su padre había pasado la noche en una casa segura, interrogando a agentes federales. No sabía que su padre había sido esposado y humillado menos de 24 horas antes. Todo lo que David veía era la figura imponente de su padre en el podio, un pilar silencioso de fortaleza. «Impresionante grupo, Daniel», susurró el general Harrison. «Tu chico se ve genial». «Es un buen soldado», respondió Daniel en voz baja. «Mejor de lo que yo era a esa edad». «Oí hablar del incidente», dijo Harrison, bajando la voz. «El cuerpo de abogados de la Armada se está divirtiendo. Lo llaman Operación Barrido Limpio. Al parecer, encontraron algo más que mala actitud en ese departamento de sheriff». Daniel asintió, con la mandíbula apretada. «No fue un incidente, Tom. Fue un síntoma, y nosotros somos la cura». Al concluir la ceremonia y sonar la orden de disolución, la formación se rompió en un mar de boinas y camuflaje. Daniel bajó las escaleras. La multitud se apartó de él respetuosamente. Encontró a David cerca de los barracones. El joven soldado hizo un saludo, pero Daniel lo abrazó. Por un momento, el general era solo un padre. «Orgulloso de ti, hijo», dijo Daniel, con la voz quebrada. «Gracias, papá». David sonrió, ajeno a la tormenta que se arremolinaba a su alrededor. «¿Conduciste el G-Wagon? Los chicos estaban deseando verlo». Daniel hizo una pausa. Pensó en el SUV plateado, que actualmente estaba siendo desmantelado por expertos forenses en un depósito del FBI para garantizar que no se hubieran plantado dispositivos de rastreo. «Hoy no, hijo», mintió Daniel con suavidad. «Tuve que tomar un transporte del gobierno, problemas de logística». Mientras Daniel celebraba, el ayudante Bo Miller estaba experimentando un tipo muy diferente de luto. No estaba en la familiar y cómoda celda de detención de Oak Haven, donde solía burlarse de los prisioneros. Estaba en un centro de detención federal en Atlanta, en régimen de aislamiento. La celda era blanca, estéril y aterradoramente silenciosa. Le habían quitado el uniforme, su placa y su nombre. Ahora era el recluso 4920. La puerta sonó y se abrió con un clic. Miller dio un salto. Esperaba a su abogado. Esperaba que el sheriff Clayton viniera a sacarlo con una palmada en la muñeca. En cambio, entraron 2 hombres con trajes oscuros. Uno era negro, el otro blanco. Ninguno parecía de humor para bromas. «Quiero a mi abogado», graznó Miller. Su garganta estaba seca.
Hacía horas que no le daban agua. «Obtendrás tu abogado cuando te procesemos», dijo el agente negro, sacando una silla de metal y sentándose de espaldas en ella. «Soy el agente especial King, División de Derechos Civiles del FBI. Este es el agente Peretti». «¿Derechos civiles?», se burló Miller, intentando reunir una pizca de su antigua bravuconería. «Hice una parada de tráfico. Quizás me pasé un poco. Eso es un error de procedimiento, no un caso federal». El agente King sonrió, pero no le llegó a los ojos. Tiró un archivo sobre la pequeña mesa de metal. Aterrizó con un pesado golpe. «Mira, ahí es donde te equivocas, Bo. Recuperamos las grabaciones de la cámara del salpicadero, no solo de ayer, sino de los últimos 6 meses. Recuperamos los archivos eliminados del servidor que el sheriff Clayton intentó borrar esta mañana». Miller sintió un frío pinchazo de adrenalina en sus entrañas. «No sé de qué están hablando». «Vimos la parada con el estudiante universitario de Florida el mes pasado», dijo el agente Peretti, apoyándose contra la pared. «Aquella en la que encontraste una bolsita de metanfetamina en su asiento trasero después de asomarte. Tenemos video de esa bolsita en tu mano antes de meter la mano en el coche». Miller palideció. «Eso es plantar pruebas», dijo B. King suavemente. «Eso es un delito grave. Pero ayer secuestraste a un general de 3 estrellas. ¿Sabes cuál es la pena por secuestrar a un alto funcionario del gobierno en un momento de alerta nacional elevada?» Miller negó con la cabeza, mudo. «Está bajo la ley patriota», dijo King soltando la bomba. «No te vas a enfrentar al desempleo, Bo. Te vas a enfrentar a 20 años a cadena perpetua en una supermáxima federal. Vas a estar en una jaula con las mismas personas a las que incriminaste». Miller comenzó a hiperventilar. La realidad del karma le golpeaba como un tren de mercancías. La insignia se había ido. La protección se había ido. Era solo un hombre que había intimidado a la persona equivocada. Yo solo seguía órdenes», susurró Miller, la excusa más antigua del libro. «Sheriff Clayton nos dijo que aumentáramos los ingresos. Dijo, atacar a los de fuera. Dijo». «Ah», interrumpió King, «ahora sí que llegamos a algo. Quieres hablar de Clayton porque ahora mismo Clayton está en la habitación de al lado y está hablando de ti». La caída del departamento de sheriff de Oak Haven no fue una fuga lenta, fue un maldito colapso. Para el lunes por la mañana, la historia había salido a la luz, pero no era solo una noticia local. Debido a que el general Washington había hecho esa llamada al Pentágono, la participación militar la convirtió en noticia de primera plana a nivel nacional. CNN, Fox y MSNBC estaban emitiendo el mismo metraje de apoyo. La estación del sheriff de Oak Haven, rodeada de Humvees militares, y la impactante imagen de un ayudante esposado, Miller, siendo escoltado por Rangers del ejército. El titular era simple y devastador: «Tiranía en un pueblo pequeño. Departamento de sheriff desmantelado tras arrestar a un general del ejército en Oak Haven». La atmósfera era caótica. La Oficina de Investigaciones de Georgia, GEBEI, avergonzada por la intervención federal, había asaltado el juzgado. Estaban incautando todo: libros de multas, pruebas, taquillas, discos duros, incluso la caja fuerte personal del sheriff. El sheriff Clayton Higgins estaba sentado en una sala de interrogatorios que se parecía idéntica a la de Miller. Pero la persona frente a él no era un agente del FBI. Era la fiscal de distrito de Georgia, Eleanina Apprentice. Era una mujer conocida por su ambición política y su total falta de piedad por las vergüenzas. «Clayton», dijo Apprentice, ajustándose las gafas, «has dirigido este condado como un barco pirata durante 12 años. Hemos mirado los libros. Has incautado más de $3 millones en efectivo y coches bajo confiscación civil de bienes en los últimos 4 años solamente. Y el 90% de los incautados eran de conductores de minorías». «Es legal». Clayton sudaba, limpiándose la frente con una mano temblorosa. «La ley estatal permite la incautación de bienes sospechosos de estar involucrados en un delito». «¿Sospechosos?», corrigió Apprentice. «No probados. Nunca acusaste a la mitad de estas personas».
Simplemente les quitaste sus coches y les dijiste que les costaría más demandarte de lo que valía el coche. Eso no es aplicación de la ley, Clayton. Eso es robo de carretera. Se inclinó hacia adelante. Pero aquí está el giro. El general Washington no te demandó. Activó el cuerpo de abogados de la Armada. El ejército de los Estados Unidos está presentando una investigación formal sobre la interrupción de la logística nacional. Estamos clasificando tu departamento como una organización corrupta, lo que nos permite usar estatutos RICO. Clayton jadeó. RICO se usaba para la mafia. Significaba que podían quitarle todo: su pensión, su casa, su barco, el coche de su esposa. «Quiero un trato», suplicó Clayton. «Te daré a Miller. Era un arma suelta. Él hizo el montaje. Yo solo firmé el papeleo». «Miller ya nos dio a ti», dijo Prentice con frialdad. «Nos habló del sistema de cuotas. Nos habló de la bonificación que dabas a los ayudantes por incautar coches de lujo. Nos habló de la caja fuerte en tu sótano». Clayton se desplomó en su silla. Había terminado. El reino de Oak Haven había caído. Mientras tanto, en una sala de conferencias en un rascacielos de Atlanta, el general Daniel Washington estaba sentado al frente de una larga mesa de caoba. No llevaba uniforme, llevaba un elegante traje gris. A su lado estaban 3 abogados militares y un abogado privado de derechos civiles llamado Robert Thorne. Al otro lado de la mesa estaban los abogados del condado de Oak Haven, luciendo como ciervos deslumbrados por los faros. «Caballeros», comenzó Daniel, su voz tranquila pero llenando la sala. «Mis abogados me dicen que ofrecen un acuerdo, $2 millones y una disculpa pública». El abogado del condado asintió enérgicamente. «Sí, general. El condado está preparado para pagar inmediatamente para evitar litigios adicionales. Lamentamos profundamente las acciones del ayudante Miller». Daniel cogió un vaso de agua, tomó un sorbo y lo dejó. «¿Crees que esto es por dinero?», preguntó Daniel. «No necesito tu dinero. Tengo una pensión y tengo mi integridad, ninguna de las cuales parece poseer tu cliente». «General, es una oferta muy generosa», dijo el abogado. «Es dinero para comprar silencio», dijo Daniel. «¿Quieren que firme un acuerdo de confidencialidad? ¿Quieren que esto desaparezca para poder contratar a un nuevo sheriff y volver a la normalidad?» Daniel se levantó. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. «Aquí está mi contraoferta», dijo Daniel, volviéndose hacia ellos. «No demandaré por un solo céntimo para mí. Sin embargo, presentaré una demanda colectiva en nombre de cada persona que el ayudante Miller y el sheriff Clayton hayan detenido ilegalmente en los últimos 10 años. Mi equipo ya ha identificado 400 víctimas». Los abogados del condado dejaron caer sus bolígrafos. 400 demandantes. Eso arruinaría al condado. «Además», continuó Daniel, «quiero un decreto de consentimiento federal. Quiero que el departamento de sheriff de Oak Haven se disuelva y las funciones policiales se transfieran a la policía estatal hasta que una junta de supervisión designada federalmente, que ayudaré a seleccionar, pueda reconstruir el departamento desde cero». «General, no puede exigir eso», protestó el abogado. Eso es una toma de control». «Soy un general del ejército de los Estados Unidos», dijo Daniel, con los ojos duros como el pedernal. «Me especializo en la construcción de naciones y el desmantelamiento de regímenes hostiles. Albergaste un régimen hostil en suelo estadounidense. Esos son mis términos. Tienen 1 hora». Daniel salió de la sala, dejando a los abogados en un silencio atónito. Afuera, en el pasillo, su hijo David lo esperaba. Había sido informado de la magnitud de la situación. «¿De verdad no te vas a llevar el dinero, papá?», preguntó David. «¿Podrías jubilarte con eso?». Daniel puso una mano en el hombro de su hijo. «Hay cosas más caras que el dinero. La libertad es una, la dignidad es otra. Si tomara ese dinero, estaría vendiendo la dignidad de cada persona que ese hombre intimidó al costado de la carretera. No podría mirarte a los ojos si hiciera eso». David sonrió. «Eres un hombre difícil de vencer, papá». «No los vencí yo, hijo», dijo Daniel mirando su reloj. «La verdad los venció. Yo solo hice la llamada». De vuelta en la celda, Bo Miller estaba sentado en su litera. La realidad de su futuro se hacía palpable.
Iba a perder su hogar. Su esposa ya no respondía a sus llamadas. Se enfrentaba a tiempo en prisión federal. Y lo peor de todo, sabía en el fondo que lo merecía. Había pasado años creyendo que era el lobo que cazaba ovejas. Nunca se detuvo a pensar que un día podría intentar morder a un león. 6 meses después, el Tribunal Federal de Atlanta estaba rodeado por un mar de furgonetas de medios. El juicio de Estados Unidos contra Bo Miller y Estados Unidos contra Clayton Higgins se había convertido en un foco de controversia para el debate nacional sobre la rendición de cuentas policial. Lo que había comenzado como una parada de tráfico en un polvoriento camino de Georgia se había convertido en uno de los casos de derechos civiles más importantes de la década. Dentro de la sala 4B, el ambiente era sofocantemente tenso. El teniente general Daniel Washington estaba sentado en la primera fila, su postura tan rígida como el granito. Llevaba un traje gris oscuro, su uniforme militar retirado por el día, aunque su presencia no inspiraba menos respeto. A su lado estaba su hijo David, ahora soldado de primera clase con la 82ª División Aerotransportada, de permiso específicamente para este momento. En la silla de los acusados se sentaba Bo Miller. La chulería había desaparecido. El tabaco de mascar había desaparecido. Había perdido 30 libras en detención preventiva. Su traje barato le colgaba holgadamente y se negaba a mirar a la galería. Parecía pequeño. El sheriff Clayton Higgins estaba sentado en la mesa contigua. Parecía aún peor, un hombre cuya identidad entera había sido despojada, dejando una cáscara anciana y aterrorizada. El juez presidente, el Honorable Robert Sterling, un hombre conocido por sus severas sentencias en casos de corrupción, revisaba los papeles en su estrado. El silencio en la sala era absoluto. «Señor Miller», dijo el juez Sterling, su voz resonando en las paredes de caoba, «ha sido declarado culpable por un jurado de sus pares de 3 cargos de privación de derechos bajo el color de la ley, un cargo de secuestro y un cargo de violación de la ley de espionaje por la manipulación no autorizada de equipo militar clasificado». Miller comenzó a llorar. Era un patético sonido jadeante. «Prestó un juramento», continuó el juez elevando la voz. «Le dieron un arma y una placa para proteger a los ciudadanos de este condado. En cambio, los usó como herramientas de depredación. Se dirigió al general Washington no porque hubiera cometido un crimen, sino porque desafió su estrecha y prejuiciada expectativa de quien pertenece a un coche de lujo. Vio a un hombre negro con poder e intentó quebrarlo». El juez se inclinó hacia adelante. «Pero no lo quebró, señor Miller. Se quebró a sí mismo, y al hacerlo, expuso una podredumbre que ha supurado en Oak Haven durante demasiado tiempo». «Su señoría, por favor», sollozó Miller. «Tengo familia, yo solo. Usted era solo un matón». El juez Sterling lo interrumpió. «Y los matones no pertenecen a la sociedad, pertenecen a jaulas». El veredicto se alzó. Bo Miller lo condenó a 22 años de prisión federal a cumplir en USP Leavenworth. No es elegible para la libertad condicional. La sala estalló en un murmullo bajo. 22 años. Era una cadena perpetua para un hombre de 32 años. Las rodillas de Miller cedieron y los alguaciles tuvieron que sostenerlo. El juez se volvió hacia Clayton. «Y usted, señor Higgins, usted creó la cultura que permitió que un hombre como Miller prosperara. Eligió los ingresos sobre los derechos. Lo condeno a 10 años. Además, bajo los estatutos de Rico, el tribunal ordena la confiscación inmediata de todos los bienes personales adquiridos durante su mandato como sheriff para pagar la restitución a las víctimas de sus incautaciones ilegales». Clayton apoyó la cabeza en la mesa y cerró los ojos. Estaba en bancarrota. Iba a ir a prisión. Se acabó. El impacto del veredicto Washington se extendió mucho más allá de la sala del tribunal. Como parte del acuerdo, Daniel había orquestado que el departamento del sheriff de Oak Haven fuera disuelto oficialmente 3 semanas después del juicio. La jurisdicción fue transferida a la patrulla estatal de Georgia hasta que se pudiera establecer una nueva fuerza policial de condado no partidista. El decreto Washington, como lo llamaron los juristas, sentó un precedente por el cual las juntas de supervisión federales
podrían auditar los presupuestos de las pequeñas comisarías para buscar prácticas de multas predatorias, pero el cambio más visible se produjo en Oak Haven. La trampa de velocidad en el puente Millers Creek había desaparecido. La señalización depredadora fue retirada. El miedo que había atenazado a las comunidades minoritarias del condado comenzó a disiparse. El dinero de la demanda colectiva, millones de dólares incautados de las arcas corruptas de Clayton, regresó a la gente. Los mecánicos recuperaron sus herramientas. Las familias recuperaron sus coches. Los estudiantes que habían perdido ayudas financieras debido a falsas acusaciones de drogas vieron sus expedientes limpios y sus matrículas pagadas. Daniel no se quedó con un céntimo. Donó su parte del acuerdo al Fondo de Defensa Legal de Oak Haven, una organización sin fines de lucro creada para proporcionar asistencia legal gratuita a quienes no podían pagarla. El tramo final. Un año después del arresto, un Mercedes G-Wagon plateado descendía por la Ruta 27. El coche estaba impecable. La cerradura de la puerta trasera había sido reemplazada, los arañazos pulidos. El interior olía a cuero y pino. Daniel estaba conduciendo. Estaba jubilado ahora. Había colgado su uniforme 2 meses antes, poniendo fin a una carrera de 35 años con una ceremonia en el Pentágono que hizo llorar al secretario de Defensa. Ahora era un civil. Solo Daniel. En el asiento del pasajero estaba David. Llevaba su uniforme de gala, con una nueva medalla prendida en el pecho, una medalla de condecoración del ejército por salvar a un compañero de escuadrón durante un accidente de entrenamiento. «¿Estás bien, papá?», preguntó David al acercarse al puente Millers Creek. Daniel frenó el coche, miró el lugar en el arcén donde todo había sucedido. La grava seguía allí. El roble seguía allí, pero el depredador se había ido. «Estoy bien, hijo», dijo Daniel, una pequeña y pacífica sonrisa tocando sus labios. Detuvo el coche por un momento. Bajó la ventanilla. El calor estaba allí, la humedad, el sonido de las cigarras. «¿Por qué paramos?», preguntó David. «Solo comprobando el perímetro», dijo Daniel. Miró el lugar vacío donde solía esconderse la patrulla de Miller. Daniel metió la mano en la consola central y sacó su teléfono. Miró la foto de fondo de pantalla. Era una nueva, él y David pescando en el lago, riendo. Pensó en la ira que había sentido ese día, la rabia. Se había ido ahora. Había sido reemplazada por la tranquila satisfacción de la justicia servida. Había usado su poder no para destruir, sino para corregir. Había librado una guerra en la carretera de Georgia y había ganado sin disparar un tiro. «¿Sabes?», dijo Daniel, volviendo a poner el coche en marcha. «El oficial Miller me hizo una pregunta ese día». «¿Qué preguntó?». «Me preguntó de quién era este coche». Daniel se rió, el sonido profundo y resonante. Aceleró. El G-Wagon cobró vida, su motor biturbo cantando una canción de libertad. Y David preguntó. Daniel miró el camino abierto que tenía delante, libre de trampas, libre de tiranos. «Y le dije», dijo Daniel, «es mío». Se alejaron hacia el atardecer, dejando atrás las sombras de Oak Haven, conduciendo hacia un futuro un poco más brillante y mucho más justo. Y esa es la increíble historia real de cómo un arrogante diputado se metió con el hombre equivocado y derribó todo un sistema corrupto. Es un poderoso recordatorio de que, si bien la autoridad puede ser abusada, el verdadero poder reside en la integridad, la inteligencia y el coraje de mantenerse firme. El oficial Miller creía que la placa lo convertía en un rey, pero el general Washington le demostró que la ley es el único soberano verdadero. La karma no solo golpeó a Miller, lo arrolló con todo el peso del sistema de justicia de los Estados Unidos. Si disfrutaste de esta historia de justicia servida fría, por favor, dale a ese botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. ¿Qué habrías hecho si hubieras sido el general? Házmelo saber en los comentarios abajo. Gracias por ver y te veo en el próximo.